Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 18. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y este episodio tenemos el patrocinio de la empresa Eltima Software. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube hemos desarrollado algunos tutoriales manejando herramientas de la marca, algunas como el Virtual Serial Port Driver, que nos permiten crear puertos seriales virtuales cruzados, y otras para el monitoreo de las comunicaciones seriales. Todos los tutoriales se han desarrollado utilizando la versión de la aplicación corriendo para el sistema operativo de Windows, Encuentra entonces en la descripción de este episodio los respectivos enlaces que te van a permitir llegar a obtener más información. Bueno amigos, en este episodio vamos a hablar de un equipo en concreto. Va a ser, creo que, el primero de varios episodios donde vamos a presentar dispositivos hardware, y vamos a comenzar por una de las líneas y es un PLC. Es de la marca Siemens y la referencia es, o la familia es un S7-1200. Ya vamos a ver un poco la explicación de por qué hablamos de familias. Entonces, en este tipo de episodios lo que voy a permitirme y comentarles a cada uno de ustedes es una pequeña descripción del hardware que tengo en mis manos y poder indicarles para qué se puede utilizar, características, descripciones básicas, recomendaciones. Evidentemente todo esto sabemos que estamos en formato audio y la intención es precisamente dar como una información clave, muy concreta, muy ilustrada a través de la voz. Y este va a ser un episodio bien interesante porque lo voy a ligar a un tutorial que voy a desarrollar en el canal de YouTube, de tal manera que muchas de las cosas que no se pueden describir a través del episodio porque estamos en audio, pues las van a ver complementadas y las van a poder identificar en nuestro canal de YouTube. Yo les dejaré el enlace en el episodio. Entonces, continuando con nuestra tarea, que es poder hacer una pequeña descripción. En este momento tengo aquí cerca a mi estudio, a mi escritorio, un equipo de Siemens que la referencia es S7-1200, y cuando digo referencia vamos a hablar más de familias. Es la familia S7-1200, y a qué hace referencia o qué usamos o por qué usamos el tema de familia y decimos que es de la familia 1200. Este es un PLC, ¿sí?, de Siemens. Está en el rango gama baja o en la categoría gama baja. Esto de las gamas ya está desarrollado en un episodio anterior. Los invito, les dejaré el enlace para que puedan conocer las gamas en los equipos a que hacen referencia. Pero entonces vamos a estudiar el concepto de familia. Hablamos de que es la familia S7-1200 porque vamos a encontrar muchas referencias en este segmento. Es decir, si yo miro este equipo es un 1211C, o si lo leo ya como un número haciendo referencia al 1200, ese sería el equipo 1211C. Entonces, ¿por qué se llama familia 1200? Porque vamos a tener muchos dispositivos, son muchos equipos que van a pertenecer al 1200, o sea, 1200, y van a tener un número en el rango de 1200. Entonces, en este caso sería un equipo 1211C. Quiere decir que si vemos o hablamos de familias, porque son muchas referencias, son muchos dispositivos en hardware. Ahora, ¿por qué hay tantos dispositivos? Porque cada uno de ellos van a tener diferentes características, como el tipo de alimentación, el tipo de entradas y salidas, el número de las mismas, el número de entradas y salidas.
los protocolos, la funcionalidad en cuanto a la memoria, ¿sí? Los lenguajes de programación. Existen muchas variables, pero normalmente al pertenecer estos equipos a una familia tienen unos elementos característicos. Esos elementos característicos me van a permitir identificar su funcionalidad o la funcionalidad del dispositivo. Bueno, entonces este equipo de la familia de 7200, la CPU es 1211C y tiene unas pequeñas iniciales que son DC, DC, RLY, o mirándolo leyéndolo de otra manera podría hacerlo así: DC, un slash, DC, otro slash, RLY. La interpretación de estas 1, 2 y 3, digamos letras separadas por un slash, es la siguiente. La primera inicial es DC, hace referencia al tipo de alimentación de esta CPU. Se le llama CPU al PLC en este caso. Entonces esta CPU se alimenta con DC. El voltaje típico para alimentar los PLCs es de 24 voltios de corriente directa. Las segundas letras, después del slash, que también dice DC, hace referencia al tipo de entradas que puede llegar a tener el equipo, el tipo de entradas. Este DC serían unas entradas digitales. También les voy a dejar el enlace en el episodio para que vean los tipos de entradas y salidas comunes en un PLC. Y las últimas iniciales son RLY, que tienen que ver con, son como el acrónimo de relay en inglés o relé en español. Quiere decir que estas últimas iniciales están indicándome el tipo de salidas que tiene este dispositivo, es decir, este dispositivo tiene salidas tipo relevo. Bueno, en cuanto a entrar un poco ya a conocer digamos el número de entradas y salidas, podemos hacer lo siguiente. Vamos a tener una hornera en la parte superior que hace, pues por donde vamos a poder cablear las entradas digitales. Tenemos desde la 0 hasta la 5, es decir, 6 entradas digitales. ¿Listo? Tenemos adicional a esto una entrada analógica que está disponible en este dispositivo. Y en la hornera inferior tenemos la posibilidad también de conectar las salidas, y las salidas disponibles, salidas tipo relé, tendríamos desde la 0 a la 3, es decir, 4 salidas digitales. Bueno, en cuanto a las borneras de entrada, las borneras de salida, ya se ha hecho una descripción y eso sería como las posibilidades. A las borneras relacionadas con las entradas, voy a mirar en la parte superior del equipo. En la parte superior del equipo, aparte de las entradas que encuentro, la conexión de alimentación, ya lo mencioné, que es un equipo que se alimenta a 24 voltios DC, es decir, que necesito una fuente de alimentación externa, una fuente conmutada normalmente, ¿sí? Y en la parte también superior, la hornera superior, tenemos otra, pues están las entradas digitales, la entrada analógica y la alimentación. Y en la hornera inferior simplemente lo único que tenemos son las salidas. Todos los PLCs, todos los dispositivos tienen o nos indican o le permiten a los usuarios, a través de unos LEDs en su case, en su carcasa, en la parte frontal, nos permite monitorear qué está ocurriendo con las entradas y las salidas. Esos LEDs están asociados tanto a entradas como a salidas. Los LEDs se van a encender cuando una entrada sea válida. ¿Listo? Para este caso tendría que tener, como tengo 6 entradas, tendría que tener 6 LEDs como mínimo asociados a las entradas, y como tengo 4 salidas, 4 LEDs también asociados a las salidas. Todo lo que está ocurriendo con esa entrada y esas salidas se puede monitorear a través de un LED. Acuérdense que si es una entrada digital, pues tiene dos posibilidades: encendida o activa o inactiva. Y si tenemos o verdadero o falso, pues los dos estados booleanos. Y si tenemos salidas tipo relé, pues simplemente es encender o apagar, ¿sí? O sea, son dos estados que perfectamente pueden ser monitoreados con un solo LED. En el case, en la parte frontal, también tenemos otros LEDs que me permiten ver el estado y el funcionamiento del PLC. Uno de esos LEDs tiene que ver con la ejecución del programa, o sea, el famoso run stop, es decir, run cuando empieza a ejecutar el programa que está en la memoria del PLC, y el stop cuando pues no se está
ejecutando nada. Es un solo LED dedicado a permitirme monitorear ese estado. Hay un LED asociado al error, hay un LED asociado también a las comunicaciones, a la recepción y la transmisión, otro LED dedicado como a monitorear otro tipo de errores. Ese sería como el conjunto de LEDs. En este equipo, en esta familia de 7200, y para esta referencia tenemos 5 LEDs dedicados al estatus, ya sea comunicaciones y lo que está ocurriendo con el PLC. En la parte frontal también tenemos una ranura que me permite insertar una memoria. Este tipo de memoria, pues lo que me va a permitir es poder tener allí descargado el programa o la lógica de control y también algunas constantes variables. Es información necesaria para poder realizar la estrategia de control, y lo importante es que al tenerla en una memoria pues externa, lo único que pues me permite es una flexibilidad a la hora de realizar cualquier mantenimiento, cualquier reemplazo de un equipo. Si se daña un equipo, yo simplemente saco esa CPU, la retiro y coloco una CPU nueva e inserto esa memoria, e inmediatamente voy a tener la lógica de control y todo seguiría normal, y en unos cuantos minutos haría simplemente una desconexión y colocaría mi memoria. Entonces para eso es que se está usando este tipo de diseño. En la parte izquierda tengo un conector que me va a permitir colocar más extensiones o módulos en mi CPU. Entonces aquí ya hemos hecho una descripción, y finalmente en la parte inferior donde está la hornera de salidas tenemos el conector, un conector RJ45 para poder hablar diferentes protocolos asociados a la capa física Ethernet. Entonces esto podría hablar TCP/IP, Profinet, Modbus TCP, en fin, diferentes protocolos que en algunos episodios también tendremos que hablar de esos protocolos y pues explicarles un poco el funcionamiento. Entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio que nos permite ver como una descripción muy general de lo que sería un equipo de Siemens, un PLC S7-1200, es la familia 1200, y la referencia es una CPU 1211C. En la descripción del capítulo del episodio les voy a dejar el catálogo para que puedan ver fotografías y una descripción más detallada de todo, de toda la funcionalidad del equipo. Entonces no olviden dejarnos un comentario y una reseña en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en iVoox, que es la plataforma donde se sube normalmente este podcast. Estamos también en Spreaker y finalmente en iTunes. Al dejarnos una reseña, un comentario, compartir este contenido, pues hacemos que la comunidad crezca más y nos da más visibilidad en cualquiera de estos sitios donde se transmite el podcast. También puedes dejarnos un comentario en nuestro Twitter @eimug, o finalmente ingresar al correo info@eimug y podernos escribir, dejarnos inquietudes, sugerirnos temas, y empezamos a generar una interacción con todos los contenidos que hemos venido desarrollando. Nos vemos en un próximo episodio.